muchas gracias a todos los asistentes y muchas gracias a ti por la presentación. Efectivamente, entonces vamos a tratar un tema un poco a modo de taller, a modo de ponencia. Vamos a estar ahí oscilando un poquito entre algo que hemos denominado transmutando la inercia pedagógica, aprendizaje activo en la enseñanza de la física. Esta investigación surge precisamente a partir de algunas reflexiones didácticas, pedagógicas y también disciplinares que hemos venido realizando en el grupo de investigación al que pertenecemos, que es el grupo de investigación Guaira, y esta tarde vamos a estarlos acompañando, tanto Daniel Alejandro Valderrama, que es quien les está hablando, como Lorena María González Pardo. Entonces, ella también es docente de secundaria, está trabajando el área de física, entonces la idea es que podamos compartir algunas ideas frente a cómo transmutar precisamente esa inercia a la que ha sido sometida la enseñanza de la física. No pretendemos tener unas respuestas absolutistas, ni más faltaba, no sentimos que estemos en la capacidad como de generar unas propuestas definitivas, pero sí unos insumos de reflexión que van a ser muy importantes a la hora de pensarnos nuestra praxis docente y a la hora de pensarnos precisamente la didáctica de la física. Entonces esperamos que sea de su agrado estos resultados que les vamos a mostrar y bueno, lo que les vamos a compartir en esta tarde. Básicamente va a ser pues presentarles un poco el taller, luego vamos a hacer una pequeña revisión de qué está pasando con el aprendizaje activo en el área de física en Latinoamérica. Vamos a hablar sobre algunos conceptos que tienen que ver con el aprendizaje activo, que están relacionados con el aprendizaje activo, algunas posibilidades que nos da este tipo de aprendizaje. Vamos a tratar de pensarnos de pronto algunas propuestas de clase desde el aprendizaje activo y finalmente haremos algunas conclusiones y cierres. Entonces, el objetivo va a ser explorar y analizar las tendencias regionales en aprendizaje activo, comprender las bases epistemológicas del aprendizaje activo en física, diseñar y desarrollar algunas actividades prácticas de aprendizaje activo en física y finalmente un propósito muy grande es fomentar la reflexión y autoevaluación de la práctica docente desde esta perspectiva del aprendizaje activo. Entonces, para continuar con la exposición, le cedo la palabra a la profe Lorena. Bueno, buenas tardes para todos. Quisimos abordar también la enseñanza de la física desde este enfoque, pues desde el aprendizaje activo, pues para tener pues en cuenta pues ciertos aspectos y poder manejar la profundidad y la comprensión de las diferentes temáticas de la física. Antes de eso, pues nosotros hicimos desarrollamos una revisión sistemática estructurada y cualitativa con enfoque de investigación histórico-hermenéutico, donde se hizo una búsqueda sistemática de datos desde desde el punto de vista de investigación que se ha realizado con la aplicación y del aprendizaje activo y teniendo en cuenta pues que en su mayoría pues ese tipo de enfoque se ha aplicado más que todo en diferentes contextos, sobre todo en entornos europeos. Nosotros dentro de la revisión que realizamos o la investigación que se realizó, se tuvo en cuenta pues una metodología cualitativa con esta categoría de análisis como se ve en el cuadro, donde se tuvieron en cuenta adaptaciones curriculares, donde se incluyen los diferentes procesos metodológicos, organizaciones de los planes de clase y de plan de área, el diseño de material didáctico, donde se compila el diseño de los recursos del aprendizaje o material fundamentado, las intervenciones didácticas que se han realizado, donde se identifican los escritos de intervenciones didácticas desde la enseñanza de la física con este enfoque, las percepciones y concepciones, donde se integran los diferentes textos o bibliografías donde se aplica este instrumento, y las reflexiones donde se tienen en cuenta las discusiones a partir de este enfoque. Nosotros se encontró que el estado actual de la enseñanza de la física desde las estrategias del aprendizaje activo en Latinoamérica se ha acrecentado en la última década bajo los criterios pues, que se hicieron de esta investigación a partir de 60 productos investigativos de diferentes revistas científicas reconocidas, donde se tuvieron también en cuenta libros, resúmenes, ponencias publicados en diferentes revistas.
Y pues se encontró que se muestran dos tendencias, primero creciente durante el año 2015 hasta el año 2019, donde se ve una gran cantidad de publicaciones, se disminuye estas publicaciones en el periodo de la pandemia, y pues a partir del 2020 vuelve a ser creciente el interés que se tiene referente al tema. Estas publicaciones se observaron que el mayor país en Latinoamérica que tiene más publicaciones es Brasil, enseguida de México, luego Colombia, Chile, Argentina y Perú. Respecto a las categorías de análisis, donde se encontró que la distribución de los artículos se priorizan las intervenciones didácticas como el principal eje de discusión frente a las potencialidades del aprendizaje activo en la enseñanza de la física. Luego se tienen las reflexiones sobre estas relaciones y el estudio de las percepciones, concepciones de estudiantes o docentes frente a los procesos a desarrollar, teniendo productos relacionados con el diseño de material didáctico y con el desarrollo de adaptaciones curriculares. En las intervenciones didácticas se tiene una tendencia investigativa a generar procesos que proponen actividades donde el estudiante es el protagonista, él tiene el rol más activo del aprendizaje, se dan experiencias de aprendizaje donde se utiliza el juego, la lúdica, los videojuegos, tendencias emergentes de ese tipo, especialmente en Brasil. Y en las percepciones y concepciones, los productos investigativos se consultan o integran de forma general percepciones de actores educativos frente a los procesos de enseñanza-aprendizaje de la física, donde se encuentran que los estudiantes se ven favorecidos en la participación de la clase, se les motiva a sentirse parte de su proceso. También se evidencia una mejoría en los procesos de razonamiento y pensamiento científico. Con respecto a las reflexiones generales, también en las publicaciones se tiene que surgen algunos retos para el docente, donde el aprendizaje activo requiere de un conocimiento disciplinar y pedagógico fundamental que le permita pues diseñar las estrategias adecuadas y adaptadas al contexto y también al nivel conceptual de los estudiantes. El diseño del material didáctico, en su mayoría de las intervenciones se plantea un aporte metodológico en la implementación del aprendizaje activo. Algunos de estos escritos pues, se han centrado en la atención a cómo generar la herramienta didáctica que permitan el aprendizaje de acuerdo pues, a la temática, a las diferentes temáticas, como se observa en la imagen, donde se ve pues, una gran aplicación en física general y en mecánica, que es donde más se han aplicado estas temáticas en ese tipo de aprendizaje. Es más adelante, Daniel. Ahí, porque se ya lo presentamos. Ok. Entonces, bueno, ustedes dirán, pero aprendizaje activo, ¿por qué? ¿O por qué en física? ¿Y cuál es, digamos, esa relación que ustedes están tratando de establecer? Precisamente porque pese a que las investigaciones en didáctica de la física a lo largo de las últimas décadas sí nos mostraron que los estudiantes ven la física como algo tedioso, que la física se ve como algo abstracto, como algo complicado en términos de las mismas palabras de los estudiantes. También hay una tendencia en el rol docente, que es que
existe como, al menos acá en Colombia, una percepción de que el docente de física es huraño, es orgulloso, es creído. Entonces, como que hay unas percepciones que van generando un temor incluso a tomar carreras científicas que tengan una relación con la física, ¿no? Así sea la física aplicada en las ingenierías o la física en general como ciencia básica, y pues digamos que en términos de la formación de los docentes en física, pues nosotros tenemos en nuestro país una particularidad que, de acuerdo con lo que escuchaba en la introducción a este congreso, parece ser que es muy cercano, es una realidad muy cercana a toda Latinoamérica, y es que la persona que se encarga de orientar la física, pues es un profesional en física y no un docente en física, ¿sí? Entonces, como que ahí ha empezado como que a surgir un montón de problemáticas que nosotros, pues viendo la evolución temporal, pensaríamos que ya se habían superado, pero cuando uno va a la realidad educativa, pues no es así. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿cómo pasamos de ese tradicionalismo, de los ejercicios, del libro de texto, del profesor con su clase explicativa, a un proceso que articule de pronto unas teorías pedagógicas más críticas? Bueno, no seamos tan ambiciosos, al menos constructivistas, ¿no? Lleguemos al constructivismo. Entonces, el constructivismo ha tenido un desarrollo epistemológico muy amplio, y aún con todo ese desarrollo epistemológico, todos hablamos de constructivismo, pero a la hora de llevarlo al aula, pues como que en realidad nuestras clases están muy lejanas de ser constructivistas. El aprendizaje activo surge precisamente de estas tendencias constructivistas y un poco de las tendencias críticas, pues que buscan también un sentido utilitarista del concepto, ¿no? Entonces, cómo llevar a los chicos a que puedan aplicar eso que están aprendiendo, también un sentido, digamos, que sea desfasado hacia un poco tratar de aplicar el concepto. Entonces se busca, digamos, herramientas que le permitan aplicar el concepto, pero nos damos cuenta que cuando uno lee esas estrategias didácticas en las que, por ejemplo, se usa, no sé, la física, la astronomía para la enseñanza de la física, la STEAM para la enseñanza de la física, entonces uno va a revisar las estrategias didácticas y se da cuenta que al final los chicos terminan aprendiendo conceptos físicos y procedimientos matemáticos para tratar de entender, no sé, la nanotecnología, ¿sí? Entonces, como que esa articulación de la física aplicada en un sentido utilitarista, pues como que tampoco es el camino constructivista, porque no le estamos permitiendo precisamente al estudiante ser parte activa en la construcción del conocimiento. Se la estamos contextualizando, pero se nos olvida que el protagonista debería ser el estudiante, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? Incluso en el mundo científico nosotros vemos que, a pesar del gran desarrollo que hemos tenido en la comprensión del universo, pues que se presentan como ciertos estancamientos, y más en nuestras Américas, respecto a tratar de evolucionar en la construcción del pensamiento científico frente a diferentes fenómenos del universo. Entonces entramos ahí como en un embudo en el que no hemos podido comprender un montón de cosas que necesitamos comprender, precisamente porque damos una visión de la física como algo terminado, como algo que hay que aprender para aplicar, y ahí nos quedamos. Entonces nosotros nos preguntábamos, bueno, ¿y cómo hacemos para que efectivamente se pueda desarrollar un aprendizaje activo, teniendo en cuenta que el concepto de aprendizaje activo tiene una relación directa con la participación del estudiante en su proceso de aprendizaje? Si ustedes se dan cuenta, y si acá hay algunos colegas, otra de las tendencias que es muy actual, y especialmente es una tendencia que hemos identificado en pospandemia, es que los profes de física y en general los profes de casi todas las asignaturas, estamos con una queja constante: es que los chicos de esta generación no quieren aprender, es que los chicos de esta generación no quieren leer, es que los chicos de esta generación son unos perezosos, es que los chicos de esta generación, mejor dicho, todo está mal. Una tendencia apocalíptica a pensar que efectivamente los chicos pues no quieren hacer nada, ¿sí? Entonces, como que ese es el común denominador que nosotros encontramos. Y la otra tendencia es que si quieren hacer, solo lo están haciendo por cumplir, ¿no? Por llenar un requisito, porque les den una nota y demás. Entonces eso no es una participación activa del estudiante, porque el estudiante no se ha hecho responsable de su propio proceso de aprendizaje. Entonces, si nosotros quisiéramos como docentes descargar un poquito esa responsabilidad o esa tendencia a pensar que tenemos que darlo todo, y que cuando lo damos todo, pues nos sentimos defraudados porque nuestros estudiantes no logran, digamos, construir conocimiento a partir de lo que nosotros les estamos propiciando,
pues siento que es momento de que el aprendizaje activo nos permita cambiar un poco esa moneda y darle la vuelta y hacer responsable al estudiante de su propio proceso de aprendizaje. Eso no implica que entonces el docente se va a alejar del proceso o que el docente va a hacer unas actividades muy ajenas al proceso que venía realizando, sino que el docente tiene que pensarse de qué forma va a permitir que el estudiante empiece a tomar autonomía y que a partir de esa autonomía pues pueda hacerle una contraposición a los métodos tradicionales en los que simplemente el estudiante responde o el docente le da todo al estudiante y el estudiante tiene que devolver ese todo en un parcial o en una evaluación. Entonces, básicamente por ahí va estructurándose una idea de aprendizaje activo y digamos que los elementos claves para tener en cuenta en la estructuración de nuestras clases desde el aprendizaje activo, pues es que tenemos que promover la colaboración y discusión entre estudiantes. Si ustedes dan cuenta, es supremamente importante a partir de todos los enfoques educativos tratar de promover precisamente esos espacios dialógicos. El mundo está en tensión y lo veíamos en la conferencia precisamente porque no somos capaces de hablar, ¿sí? Y porque cuando hablamos entonces entramos en dicotomías, que es un poco la herencia cartesiana de la física, que trae que es negro o es blanco, pero no puede ser gris, ¿no? Entonces, ya se rompe un poco con la física contemporánea, pero tendríamos que empezar a pensarnos qué pasó en nuestro pensamiento que no promueve precisamente esos procesos dialógicos. Eso, el dejar, digamos, de forma aislada el discurso del docente con la interacción del estudiante, pues eso lo que nos va a causar es que nosotros tengamos un desgaste tremendísimo en la construcción de nuestro discurso y en últimas la significancia del discurso para el estudiante pues no va a ser mayor. Implica también aprender haciendo, ¿no? Entonces, implica la experimentación, implica el reconocer, implica también incluso volver a ese elemento primero de la construcción de la física, porque es que la física, cuando se empieza a construir, no se empieza a construir con base en leer textos o en replicar operaciones, ¿no? Entonces, nosotros nos remontamos a Newton, si nos remontamos a los grandes científicos, vemos que el proceso de ellos, especialmente los primeros, pues surge de las observaciones, surge de tratar de clasificar esas observaciones, de generar a partir de esas observaciones un modelo y a partir de ese modelo pues comprobarlo después experimentalmente para generar una teoría, un principio o lo que sea, ¿sí? A nosotros nos olvidó eso, entonces ahora nosotros simplemente comentamos eso como si fuera un libro de recetas, entonces usted tiene únicamente que dejar caer la esfera y tomar tales y tales datos y después con esos datos hacer tal tabla, ¿sí? Entonces, como que no permitimos que exista una cierta flexibilidad en la que se le cuestione, y ahí es muy importante el cuestionamiento al estudiante, de manera que el estudiante pueda empezar a tomar decisiones frente a esa realidad que está observando. Si el estudiante no se siente tomando decisiones, si el estudiante no se siente que está haciendo algo importante, pues se le va a convertir la caída de la esferita en el laboratorio, se le va a convertir en una tarea mecánica que no tiene ninguna significancia para él. Parece a veces también que nosotros los de ciencias básicas empezamos a pensar que la reflexión es cosa de filósofos, ¿sí? Entonces es como una tendencia a pensar que nosotros lo que necesitamos hacer es cálculos y comprobar y demostraciones y demás. Pero resulta que si el estudiante no hace un proceso reflexivo frente a lo que está haciendo, pero también frente a lo que está aprendiendo, su proceso de aprendizaje va a ser nulo o va a ser mecánico. ¿Qué implica que sea mecánico? Que si él no le encuentra ninguna aplicabilidad, pues nunca lo va a volver a retomar en su proceso cognitivo y lo va a olvidar, ¿sí? Entonces, por eso es que tenemos chicos que en el primer parcial les fue supremamente bien y en el cuarto parcial volvemos a preguntar algo del primer parcial y ya están en ceros, están en blancos. Entonces, claro, se cumplió el objetivo de entregar una muy buena nota, pero no se cumplió el objetivo de que existiera un aprendizaje real de la física. Fomentar la independencia y la responsabilidad en el aprendizaje. Hacerle entender al estudiante que el proceso es precisamente de él. Eso no implica entonces que como docente voy a establecer una relación de poder o de jerarquía en la que voy a obligar al estudiante o a desentenderme más bien del proceso del estudiante y decirle, no, es que es su proceso y mire a ver cómo hace. No, tampoco. Sino que a partir del cuestionamiento, a partir del acompañamiento, a partir del proceso de construcción con los compañeros, pues se va fomentando una independencia y una responsabilidad en la cual ya el estudiante deje de decir es que el profesor me hizo perder o es que perdí física porque el profesor es el culpable y empiece a pensar, ah, bueno, es que me faltó analizar tal cosa, es que me faltó construir tal cosa.
Los beneficios de este aprendizaje, pues es que vamos a tener unas clases de física mucho más participativas, más motivadas. Digamos que ya lo he intentado hacer en mi proceso de formación docente en la universidad. También, digamos que hemos tenido algunas experiencias en la secundaria. Bueno, algunas han funcionado, otras no, pero digamos que de cierta manera sí se ha demostrado que el aprendizaje activo genera motivación en los estudiantes. Mejora la retención y comprensión del conocimiento, insisto, ya no va a ser una comprensión mecánica, plana, sino que ya va a permitirse pues estructurar en una mejor manera ese conocimiento que se está adquiriendo. También le quita un poco la visión utilitarista al conocimiento, porque yo tenía la experiencia, digamos que yo estuve en algún tiempo en esa corriente utilitarista, entonces, tengo que buscar en qué va a aplicar mi estudiante el conocimiento. ¿Sí? Y pues claro, cuando no le encontraba la aplicación directa y absoluta en el momento, pues entonces el estudiante no iba a retener esa comprensión del conocimiento. Ahora, con un poco girando hacia el aprendizaje activo, pues el estudiante tiene un montón de dudas que quiere resolver y por simple motivación, pues ya va a tratar de realizar unas comprensiones del fenómeno que van más allá de simplemente para qué me sirve la física. ¿Sí? Entonces va más hacia cómo comprendo ese universo físico, cómo a partir de la física tomo decisiones, cómo la física me sirve precisamente para desenvolverme en términos de las estructuras mentales que estoy construyendo frente a lo que me rodea, incluso frente a mí mismo. Desarrollo de habilidades críticas y resolución de problemas. Entonces, si nosotros logramos hacer autónomo al estudiante, si logramos que el estudiante logre construir a partir de ese conocimiento físico preexistente, pero también logre construir nuevo conocimiento, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener unos estudiantes, unos profesionales los cuales se les va a facilitar mucho, primero, establecer un sentido crítico, dudar, establecer también propuestas, porque la crítica involucra propuestas, pero también van a tener una habilidad de resolución de problemas muy grandes, ¿sí? Entonces va a ser mucho más fácil para ellos enfrentarse al problema porque ya no están esperando que el mentor, que el docente, que el sistema les solucione el problema, sino que van a buscar alternativas para solucionarlo. Y prepara a los estudiantes para las aplicaciones prácticas del conocimiento. Entonces esto ya no como un fin, sino como parte del proceso. Entonces dentro del proceso se va a dar cuenta que esas construcciones cognitivas que realiza, pues las va a poder aplicar en absolutamente todos los campos de su vida. Algunas de las estrategias que nosotros podemos establecer desde el aprendizaje activo, pues son las siguientes: aprendizaje basado en problemas. Entonces, en el aprendizaje basado en problemas, pues lo que hacemos es plantear un problema. En el problema, pues se activa el conocimiento previo del estudiante mediante una situación particular. Ojalá que esa situación pues sea regional o sea, vamos, que tenga una relevancia en cuanto a lo conceptual en física, pero también a la significancia que le pueda dar el estudiante, y se formulan pues algunas hipótesis o se formulan algunas posibilidades desde la física que puedan contribuir a ese problema. De una parte, búsqueda de información. Entonces nosotros sabemos que nuestros estudiantes están bombardeados de información, incluso los nuevos temas de la física y de la astronomía, que también es un área que trabajo, están llegando al salón de clase por TikTok, están llegando al salón de clase por las redes sociales, más que por el mismo docente. Entonces incluso se llega a controvertir al docente porque dice, no, pero es que yo en TikTok vi tal cosa, muéstrame a ver. Listo. Entonces, ¿cómo empezamos a depurar esa información? Esa debe ser una habilidad que debe adquirir el estudiante a partir precisamente de una estrategia como el aprendizaje basado en problemas. Puesta en común. Es importante que desestructuremos ese dogma de que el docente de física tiene la razón y tiene la verdad, ¿no? Entonces nosotros sabemos que somos reduccionistas, nosotros sabemos que hay cosas del universo que no podemos explicar, sabemos que hay singularidades que seguimos llamando singularidades, sabemos que el 4% del universo es la materia bariónica y que la materia bariónica conocemos por ahí un cercano a una parte en términos del 100% del universo como un 3%, que nos queda por explicar la energía oscura, la materia oscura. Entonces nos toca ser un poco humildes y permitir que nuestros estudiantes construyan en el grupo, que compartan sus hipótesis, así sean las más abstractas posibles. Digamos que para nadie es un secreto que cuando Einstein empieza a formular sus teorías, pues solo había el cuento de, solo le entendemos 3 personas, le decía un periodista, no me acuerdo a quién era, si a Planck o a alguien que estaba trabajando con Einstein.
Y entonces le respondía, ¿y quién es el tercero? Porque pues definitivamente la estructura que estaba cambiando, esa transformación de la relatividad especial y la relatividad general, pues era muy grande. Entonces permitamos que nuestros estudiantes también se arriesguen a cambiar, así se equivoquen, porque a partir de esas equivocaciones, pues es que se van a construir colectivamente un conocimiento mucho más sólido y significativo frente al problema. Entonces permitamos que la evidencia también gane los debates para que después no tengamos unos debates únicamente retóricos, sino también que esos debates impliquen una argumentación seria y una experimentación seria para poder sostener unas posturas. Respecto a los principios de evaluación, finalmente, pues uno puede evaluar o puede reconocer en la misma estructura de cómo va avanzando en esa comprensión de los problemas, cómo va avanzando ese proceso de apropiación conceptual o de apropiación procedimental, dependiendo de qué sea lo que quiera evaluar, y eso se puede dar precisamente a partir del reconocimiento del estudiante sobre su propio proceso. Si estamos formando independencia, lo ideal sería que el estudiante pueda reconocer qué fue lo que aprendió y qué fue lo que le faltó por apropiar, pero también el confrontarse con otros como comunidad científica, con pares. Entonces implicaría que el estudiante reconozca en los otros pues unas acciones que le van a permitir mejorar o que también lo van a confrontar frente a lo que está diciendo. Y la heteroevaluación, pues en el último sentido, pues digamos que si como docente estamos en un sistema en el que nos toca colocar una nota para poder validar o invalidar a un estudiante, pues nos tocará someternos un poco al sistema, pero sin dejar de lado que el proceso es supremamente importante. Es decir, pasar de evaluar productos a evaluar procesos, porque en el proceso es donde está la mayor riqueza conceptual y procedimental, y muchas veces en el producto no se va a reflejar por cualquier circunstancia adversa. Nosotros sabemos que no es un sistema cerrado, sino que las variables pues son múltiples y aleatorias. Otra posibilidad es la instrucción entre pares. Entonces acá pues el docente puede dar una breve explicación, habrán algunas preguntas que se empiezan a discutir y se empiezan a estructurar a partir de lo que los compañeros y el estudiante esté realizando, el mismo docente, y se van estructurando, se van sacando los conceptos nuevos que pueden darse a partir también de la realimentación que realice el profesor sobre el proceso. Enseñanza justo a tiempo. Entonces los estudiantes preparan con anterioridad. Sabemos que en esta época de la información pues es muy fácil que los estudiantes logren preparar, logren leer algo sobre el tema, luego pues llegan y responden algunos cuestionamientos, y conforme a eso se va adaptando las sesiones de clase. Claro, esto implica un trabajo del docente tremendísimo, pero pues poco a poco se van estructurando, se va flexibilizando, de manera pues que se puedan llegar a unos términos intermedios en los cuales pues ni se genere, digamos, un trauma para el docente, ni tampoco un trauma para el estudiante con respecto a la cantidad de trabajo. El aprendizaje basado en equipos, entonces, también es supremamente importante, porque a veces las estructuras de poder etario, de poder de clases, de poder de conocimientos, de títulos, logran impactar el salón, y con estructuras de poder es muy difícil realizar un proceso de aprendizaje, especialmente en esta generación, ¿sí? Entonces esta generación es una generación que no está estructurada desde la rebeldía, pero sí está estructurada desde la indiferencia, y la indiferencia implica que si yo no te reconozco como par, o si no te reconozco parte de mi entorno cercano, digámoslo así, pues simplemente voy a ser indiferente frente al proceso. Mientras que si te reconozco como par etario o como par en cualquier sentido, pues va a generarse una confianza en la cual se van a establecer unas relaciones de colegaje, y en esas relaciones de colegaje pues se pueden resolver algunos problemas y se pueden construir también, plantear algunas construcciones de conocimiento muy interesante. La ludificación, que es una de las herramientas que más, como se dan cuenta, la revisión más está tomando relevancia, pues busca desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes mediante las dinámicas de juego para hacer el proceso educativo. Acá hay que tener como un cierto cuidado, porque es que el profesor de física no se puede convertir tampoco en el animador o el payaso, sino que tiene que pues mantener siempre la visión de que efectivamente el juego pues va a llevar una intencionalidad, ¿no? Esa intencionalidad puede estar dada desde un reto, es decir, hay un desafío que permite motivar a los estudiantes a adquirir una serie de competencias para lograr cumplir ese desafío. También hay que jugar mucho con la emocionalidad. Entonces, como la cuestión del juego, pues permite incrementar el compromiso frente a la interacción. Entonces, la idea no es que el juego aísle, sino que el juego permita unir, permita formar equipo, y se fomente pues una competencia, pero
que esa competencia pues esté estructurada desde la intencionalidad del aprendizaje y no la intencionalidad de la nota o del reconocimiento, y finalmente una recompensa que en este caso pues estaría estructurada con el proceso de aprendizaje. Digamos que la tendencia que tendríamos que tener en esta gamificación es a que el estudiante se haga consciente de que aprender es ganancia, ¿sí? Y no hay que pasar por encima del otro es ganancia, que también es una de las dificultades que podríamos tener con la ludificación, ¿no? Que terminemos haciendo un entorno tan competitivo que lo único que me interese sea pasar por encima del otro y demostrar que yo soy más que el otro, y pues ahí no hay ningún proceso de conocimiento, sino que lo contrario pues nos puede llevar a estructurar otras cosas que pues que no serían sanas para lo que estamos necesitando como sociedad. Los casos es una metodología muy interesante porque permite fortalecer también habilidades de investigación, y es muy interesante en el sentido de que nuestro salón es muy diverso, no estamos formando a todos de nuestro salón como físicos. Generalmente en secundaria pues cada estudiante tiene sus intencionalidades, su cultura, su territorio y demás. Entonces digamos que las habilidades que son paralelas a todos los procesos académicos, pues sería la investigación. Entonces, cuando nosotros planteamos algunos casos, nos vamos a dar cuenta que van a surgir una serie de habilidades en cada uno de los estudiantes que no necesariamente son las mismas, pero que sí se potencian. Entonces va a haber un chico que es más observador, otro chico que se le facilita más organizar datos. Entonces ese trabajo en equipo en torno a los casos pues es muy interesante porque permite precisamente abordar el aprendizaje de la física desde una perspectiva multidimensional y entender que ese cuentico que nos vendieron de que la física es la ciencia más importante o que solo la física funciona por sí sola, pues es mentira, y que nos toca hablar con la amiga química, con la amiga biología, incluso con la amiga ciencias sociales para poder articular una solución a una problemática o a un caso particular. Entonces acá se enfatiza en el aprendizaje por pares porque es una construcción entre personas que nos consideramos con las mismas habilidades, con las mismas competencias, pero que divergemos un poco en la cantidad de conocimientos previos que tenemos, los cuales podemos asociar para poder construir pues un objetivo en común. Acá pues se caracterizan los casos en diferentes tipos, pueden ser análisis, resolución de problemas, toma de decisiones, las simulaciones, etcétera. ¿Qué incluye esto? Pues el diseño. Digamos que el trabajo que nos confiere a los docentes es el diseño, porque nos toca definir unos objetivos, unas competencias, una complejidad, organizarla en términos de los conceptos, de los procedimientos, después la implementación. Entonces ya es cómo lo vamos a llevar al aula, y finalmente cómo se va a realizar el proceso de evaluación a partir de esos casos. Entonces, ¿cómo podríamos estructurar nuestras clases desde el aprendizaje activo? Pues podríamos tener una introducción, una activación de los conocimientos previos. Eso puede surgir a partir de un caso, a partir de una lluvia de ideas, a partir de un cuestionamiento. El cuestionamiento es supremamente importante porque permite ver, digamos, estructuras diferentes en términos conceptuales de cada uno de mis estudiantes. Se puede presentar un desafío central, o se puede presentar un momento central de conceptualización, se puede articular con procesos de exploración y experimentación, y pues a pesar de que acá en la gráfica es un poco lineal, pues la idea es que se pueden ir saltando los pasos y se pueden ir alternando para que se pueda construir, digamos, un proceso en el que el estudiante pueda ser protagonista. O sea, el estudiante puede oscilar entre esta gama de colores y el resultado pues tendrá que ser algún acercamiento conceptual. Finalmente, pues digamos que todo el proceso tiene que estar mediado por una interacción y discusión guiada, es decir, por el debate, por la socialización, por la toma de conclusiones, y pues digamos que en cierta medida no es como que el aprendizaje activo nos aleje un poco de los procesos matemáticos, sino que tendremos que caer también en los procedimientos matemáticos, porque eso nos permitirá solucionar algunas de las problemáticas o entender algunos de los fenómenos que estamos abordando. Entonces tendremos que caer también en esa aplicación, en ese análisis de datos, en esa construcción de conclusiones a partir de esos análisis que hacemos sobre los datos, para finalmente volver al proceso de evaluación y realimentación, que es tratar de volver en cada uno de esos pasitos sobre lo que necesita pues un refuerzo, o lo que necesita también ser aclarado, porque no puede ser tampoco que si el concepto pues quedó mal apropiado, o si quedó una concepción o una percepción errónea, pues que el docente simplemente porque es un partidario del aprendizaje activo, entonces lo deje pasar. No, pues nos toca confrontarlo.
Obviamente no es desde la confronta de decir yo soy el que sé, yo soy el que tengo el título de doctor en física y usted es el estudiante, sino más bien es, bueno, ¿y qué pasa si sucede tal cosa con lo que estás planteando? ¿O tuviste en cuenta tal aspecto? O entonces empieza un poco a cuestionar y a partir del cuestionamiento el estudiante mismo pues cae en cuenta de qué es lo que le hizo falta o qué construcción es la que debe realizar para apropiar de la forma correcta el concepto. Bueno, Temac, algunos referentes. Queríamos hacerlo tipo taller y queríamos que ustedes construyeran como una especie de, que escogieran un tema e intentaran formular una posible clase de aprendizaje activo, pero yo creo que esa es una actividad que ustedes pueden ir realizando, que ya realizan incluso algunos en sus aulas de clase. Entonces, pues creo que por tiempo damos espacio más bien ahorita para las preguntas y pues si se logra generar algo de discusión sería muy chévere. Y básicamente eso era lo que traíamos para compartirles. Muchísimas gracias a los dos ahí por la información. Ahora cedemos el tiempo de preguntas por si alguno de los asistentes tiene alguna consulta, por favor, puede hacerlos levantando ahí la mano y ya ustedes, licenciados, le dan la palabra, ¿verdad? Eso me preocupa mucho. Ah, Abraham, dale. ¿Cómo estás, profe? Buenas noches. Hola, hola Daniel. Fíjate que gracias por la exposición, me llamó mucho la atención. Como bien dices, a veces no tenemos la preparación pedagógica, aunque tengamos la temática, ¿no? La preparación temática. Y en ese aspecto, cuando trato de comparar, por ejemplo, teorías como la POE, que están muy enfocadas a temas en matemáticas sobre todo, ¿cómo compararías o cómo evaluarías esa teoría enfocada ahora a la física, que es una temática diferente, ¿no? No sé cómo lo pueda uno comparar o si es una teoría aplicable también para física. Yo creo que se podría generar algunos diálogos. Digamos que no tendría una respuesta certera para la pregunta, porque sí siento que debe surgir de un proceso de reflexión un poco más serio frente al proceso, pero sí siento que se pueden generar algunos diálogos entre estas dos alternativas. Digamos que la particularidad de la física es que nos permite contextualizar un poco más, digamos, traer un poco la abstracción, traerla un poco más a la realidad. Obviamente sigue manteniendo unas estructuras de complejidad bien importantes que no debemos descuidar. Digamos que esa es la diferencia con respecto a lo matemático. Entonces lo que podríamos tratar en lo que podría contribuir sería más bien la física desde precisamente esa estructuración de los conceptos, la forma en la que se estructuran cognitivamente los conceptos, apoyar un poco la teoría, más que de allá hacia acá, yo me lo pensaría como de aquí hacia allá, ¿no? Como tratar de qué forma se puede complementar desde la física la teoría y cómo a partir de eso se contextualizaría esos aprendizajes de la física en la teoría como para realimentarla. Pero insisto, es un proceso que tendría que pensármelo un poco con mayor detenimiento, no me atrevería a soltar con una inmediatez alguna... Como mencionas, ¿no? La parte abstracta que tiene la matemática, muchas veces sí necesita un contexto, pero tal vez a veces no necesita una historia. Siento que la física no puede separarla de un contexto histórico, ¿no? Y yo creo que esa es la parte más interesante que he distinguido, ¿no? Cuando doy un curso de matemáticas o cuando doy un curso de física. En matemáticas puedo empezar con el álgebra y sí, ir contextualizando en el álgebra, pero tal vez no necesito dar un contexto histórico. En física no puedo nunca empezar, digamos, sin contextualizar históricamente, y eso me llama mucho la atención, que un profesor de física tiene que tener un contexto histórico muy, muy, muy fuerte, como para, por ejemplo, diferenciar los momentos históricos de la teoría clásica, la teoría cuántica y a las diferentes aproximaciones que se ha tenido a un mismo contexto, a un mismo concepto, ¿no? Total, y eso pese a que nuestros currículos latinoamericanos han descuidado la contemporaneidad, incluso la modernidad, ¿no? Entonces, es como que
la física en el bachillerato se ha concebido como aprenda mecánica y bueno, el electromagnetismo es más cercano ahorita, pero ya, lo básico del electromagnetismo y hasta ahí fue, ¿no? Entonces, digamos que eso está cambiando por lo mismo que les decía, porque en la sociedad de la información ya los chicos están asistiendo a charlas que hablan de agujeros negros, de bosones, de partículas, de un montón de cosas que no estamos abordando en la secundaria y que incluso los docentes muchas veces no estamos preparados para abordar, porque si analizamos los currículos latinoamericanos, a veces la parte de física, por ejemplo, acá en Colombia pasa mucho que hay nuestra licenciatura es licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, y las ciencias naturales concebida como lo biológico en un 80% y un adorno físico y un adorno químico, y bueno, si queremos un adorno pedagógico también, ¿sí? Entonces, digamos que termina uno viendo un curso de mecánica, un curso de electromagnetismo, un curso de ondas, y por ahí, pare de contar, ¿sí? Entonces, como que cuando llega y se va a enfrentar con el contexto real de aprendizaje en el que el estudiante va a años luz con respecto a lo que está sucediendo, entonces el estudiante llega, no, pero es que yo vi que va a haber un eclipse y que en el eclipse dijeron que se iba a comprobar la teoría de Einstein. Y el docente, ¿cuándo vio la teoría de Einstein? Entonces, como que empieza ahí como esa confrontación. Por eso sí es supremamente importante precisamente ese contexto histórico, incluso el contexto filosófico, ¿sí? Porque muchas veces no podemos tener las respuestas para algo que no está estructurado la respuesta, pero a lo cual acostumbramos a nuestros estudiantes que nosotros tenemos las respuestas y que tenemos que dárselas. Entonces, el estudiante le pregunta al docente, bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué no puedo conseguir fermiones en un laboratorio casero? Y entonces empieza a estructurar algo el docente, pero llega a un punto en el que no puede explicarlo porque puede que estén, puede que no estén. Entonces, la visión del estudiante va a ser, no, este viejo no sabe, ¿sí? Y el docente se va a ir preocupado ahora a la casa porque no supe explicarle al estudiante qué era lo que iba a hacer. Entonces, digamos que en el proceso del aprendizaje activo viene un poco a solucionarnos esa dificultad y hacernos un poco humildes y reconocer que necesitamos de otros procesos para tratar de articular una enseñanza de la física que sea contextual, que epistemológicamente obedezca precisamente esos contextos históricos, pero que también pues permita avanzar en términos de los datos, de la complejidad, del caos, que es como lo que estamos abordando, ¿no? Del desbordamiento científico, entonces hablar de física en la educación ambiental, hablar de física en su casa, hablar de física en todo lo que está sucediendo, pues es una buena oportunidad para construir física y para hablar de física y para construir conceptos físicos. Entonces, sí es como el aprendizaje activo lo que pretendería sería precisamente que esos procesos sean mucho más flexibles, pero también mucho más cercanos a las realidades que está afrontando el estudiante y sin dejar de complejizarlo en la medida que sea necesario. Ok, pues gracias. A ti, profe. No sé si hay alguna otra pregunta, percepción, aviso parroquial. Muchas gracias. Acá tenemos una pregunta. ¿Qué actitudes y aptitudes creen ustedes que debe tener un docente en ciencias duras como la física para fomentar y construir la motivación dentro del aula? Bueno, a mí me ha funcionado mucho como docente universitario. Yo soy formador de docentes en ciencias naturales, entonces me ha funcionado mucho. Principalmente, digamos que lo que he notado es que los entornos actuales exigen de los profesionales una gran habilidad en términos de las competencias blandas o de la empatía o de aquellas cositas que hemos descuidado que nos hacen humanos. Y que a veces descuidamos por tanto exceso de conocimiento y que nos vuelven enciclopédicos, resulta que esta generación las está solicitando a gritos. Entonces, cuando uno es empático con el estudiante, cuando uno entra con esa postura de verticalidad y no de horizontalidad, cuando rompe los esquemas de poder estudiante-profesor, es mucho más ameno el proceso de construcción del conocimiento. Y te enriqueces como docente y enriqueces a los estudiantes, ¿sí? Entonces mi apuesta es, para lejos de estar en el absolutismo, tampoco caer en la conchudez,
conchudez acá en Colombia es como facilismo, digámoslo así, como, sí, como muy flexible, lejos de caer en esos dos extremos, mantener una posición tal que me permita interactuar con el estudiante desde una postura de igualdad y que me permita construir con el estudiante desde una postura de igualdad. Claro, para mí es un poco sencillo porque mis estudiantes tienen 24 años y yo tengo 26, o tienen 22 y yo tengo 26, entonces como que en términos etarios pues me es fácil establecer esas relaciones de horizontalidad, pero pienso que una de las características que tenemos que tratar de mantener como docentes de física es una apertura tremendísima al conocimiento o de cualquier ciencia, una apertura tremendísima al conocimiento, pero una apertura también tremendísima al humanismo y al entender que el sujeto que está aprendiendo de mí o que está construyendo conocimiento conmigo está pasando por unos procesos similares a los que yo pasé. Mis estudiantes muchas veces me dicen, es que a los profesores de física parece que se les olvida que fueron estudiantes y que también lloraron con el cálculo, que también entraron en conflicto con las ecuaciones hamiltonianas, que también, sí, o sea, como que se nos olvidó cómo fue nuestro proceso y como ya lo apropiamos, entonces queremos es botarlo todo y no nos importa quién lo está recibiendo y quién no. Entonces siento que esas habilidades blandas es momento de rescatarlas como docentes y pues una apertura grandísima al cuestionamiento y al conocimiento que nos puedan dar nuestros estudiantes. Muchísimas gracias, licenciado. No sé si alguna otra persona tendrá alguna duda, ¿verdad?, dentro de lo que es este taller. Edilzar, Esaú, ¿cómo estás? Sí, es un proceso de colonización mental tremendísimo por el que hemos afrontado y el cual, bueno, yo he reflexionado mucho al respecto y siento que estamos lejos un poco de solventarlo y que tampoco tenemos la necesidad de apresurarnos, ¿sí? Soy consciente de ese proceso utilitarista que muchas veces se ha convertido en fuente de reconocimiento para nosotros los didactas de la física, ¿sí? Entonces, nosotros somos felices cuando nos publican un artículo que dice que contextualizamos la física desde tal área, desde tal aspecto. Entonces, como que nos sentimos satisfechos porque en últimas nos pensamos que el aprendizaje de la física es que el estudiante apropie los conceptos. Esa desescalada que he denominado la deconstrucción del currículo y la descolonización del currículo desde esa perspectiva capitalista que lo tiene invadido, pienso que va a llevar un tiempo, y que en cierta medida es un paso que nos toca dar, ¿sí? O sea, como que en este momento para tratar de mantener las estructuras de construcción del conocimiento, muy probablemente es un paso en el que cualquiera de nosotros va a caer en algún momento, ¿sí? Va a decir, bueno, tocó contextualizar esta vez la física desde tal aspecto porque es la única forma de que los estudiantes me entiendan. Pero eso no implica que nos vamos a quedar de brazos cruzados viendo cómo nos consume el utilitarismo. Yo pienso que la perspectiva en términos didácticos hacia la que tenemos que ir, o a la que tenemos que tender, es un poco la complejidad, un poco la visión sistémica
y eso implica entonces una desestructuración del pensamiento del currículo como unos conceptos que el estudiante tiene que demostrarme que aprendió, sino más bien unos procesos de exploración a partir de los cuales el estudiante empieza a construir cosas, que también tiene un poco que ver con el aprendizaje activo, pero que le da mayor significancia en términos de lo que estoy tratando de decir. ¿Qué significa? Que yo no necesito la física únicamente para abordar un problema, sino que la física me permite estructurar, por ejemplo, ideas frente a múltiples cosas sin necesidad de que las aplique, sino que me van a generar estructuras mentales que me van a permitir tomar decisiones más fácilmente, pero que también, digamos, a partir de esas habilidades en términos físicos, incluso a partir de esas llamadas competencias, el estudiante puede empezar a indagar sobre fenómenos que generan curiosidad, que son importantes, pero que no necesariamente van a representar un recurso económico o incluso una posición de poder, ¿sí? Porque van detrás de las dos cosas, ¿no? Poder y economía, sino que más bien va a permitir avanzar en la comprensión. Y siento que en ese proceso es muy importante la frustración que sentimos los estudiantes y los docentes en el proceso de aprendizaje y la satisfacción que sentimos cuando logramos dar ese paso. Entonces, después del paso utilitarista, yo siento que hacia lo que tendremos que tender será a motivar la resolución de grandes enigmas de la física y del universo que están por resolver. Y la contemporaneidad nos está ofreciendo unas oportunidades grandísimas en el sentido de que estamos creciendo mucho con el tema de las inteligencias artificiales, del deep learning, de las redes neuronales, de todo lo que tiene que ver con datos. Entonces siento que desde ese pensamiento computacional, desde esas estructuras tecnológicas, desde esa pasión que también están sintiendo por programar, que a veces, como tú dices, viene derivada de que el programador se gana 9 millones de pesos colombianos y el científico en física quizás se gana 2, y eso porque le tocó ser profesor por ahí en un colegio. Entonces, digamos que esas habilidades que están adquiriendo los chicos en términos informáticos, pues van a redundar también en que esos datos, que es a partir de lo cual nosotros trabajamos en física, pues empiecen a tomar un sentido diferente, y que en esa construcción de ese análisis de datos, pues ellos se tengan que llegar en algún momento a enfrentar con la física, y que entiendan que la física, lejos de ser únicamente utilitarista, pues nos permite como especie avanzar en unos procesos de comprensión del universo, y pues a partir de eso pues llegaremos en algún momento a la teoría del todo y a todo lo demás, pero insisto, es como un proceso por el que tenemos que pasar. Yo siento que vamos a durar en el utilitarismo al menos unos 10 años más, mientras tratamos de empezar a estructurar unas intencionalidades un poco más profundas del aprendizaje de la física. Y ya para finalizar tenemos la preguntita, ¿verdad? ¿Es aplicable la teoría Apoe a la física? Ya que hemos comentado sobre ella. ¿Es aplicable? Uy, es una pregunta de investigación. Yo creo que desde la reflexión yo podría decir que sí en muchos aspectos, pero siento que insisto, es muy prematuro poderlo decir así en un evento académico ante una comunidad que pues está ansiosa de conocimientos. Yo considero que es una buena pregunta de investigación y que tendríamos que hacer algunos procesos de intervención para ver si efectivamente tenemos buenos resultados o no. Yo espero que sí, mi visión es positivista en ese sentido, pero me disculpo con ustedes, pero no me atrevería a dar unos argumentos muy sólidos frente a por qué sí o por qué no, sino más bien lo dejaría como probémoslo. Y después nos encontramos en un año en este mismo congreso y tratamos de dilucidar cuáles son los aportes de esta teoría en la enseñanza de la física. Muchísimas gracias. Agradecemos a todos la asistencia a este taller. Le agradecemos también a usted y a su compañera, ¿verdad?, por brindarnos este conocimiento que es muy valioso e importante. Los invitamos a que sigan las redes sociales. Vamos a estar subiendo los videos de estos talleres, ¿verdad?, para que lleguemos también a más personas. Y vamos a estar enviándoles sus diplomas de participación a usted, licenciado, el día de hoy, primeramente Dios, y no el día de mañana, y a los asistentes en lo largo de la semana. Muchísimas gracias por haberse unido. Los esperamos en nuestro próximo evento. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos los asistentes. Feliz fin de semana.
Igualmente, muchísimas gracias.